En 1980, un hombre de 72 años recibió una llamada sobre un niño de 13 años que estaba destruyendo todo en un centro de detención juvenil en el norte de Nueva York. El niño había sido arrestado más de 30 veces antes de cumplir los 13. Robaba, peleaba, aterrorizaba a otros internos y a veces a los propios guardias. Era considerado incorregible, un caso perdido que el sistema había abandonado. El hombre de 72 años había entrenado a 2 campeones mundiales décadas atrás. Había estado retirado del boxeo competitivo durante años. Vivía en una casa grande en Catskill, Nueva York, lejos del mundo del boxeo profesional que alguna vez había dominado. No tenía razón para involucrarse con un adolescente problemático de Brooklyn. Pero algo en la descripción de ese niño capturó su atención. La agresividad, la falta de miedo, la intensidad que los guardias describían como aterradora. Cus D'Amato escuchó todo esto y vio algo que nadie más podía ver. Vio materia prima. Lo que ocurrió en los siguientes 5 años, desde ese primer encuentro hasta la muerte de D'Amato en 1985, es una de las historias de transformación más extraordinarias en la historia del deporte. Un anciano tomó a un niño que el mundo había descartado y lo convirtió en la fuerza más devastadora que el boxeo de peso pesado había conocido. Esta es la historia de cómo Cus D'Amato creó a Mike Tyson desde cero. No la versión romantizada, no el mito, la realidad de un proceso sistemático, meticuloso y a veces brutal que fabricó un campeón. El primer encuentro entre D'Amato y Tyson ocurrió en el gimnasio que D'Amato mantenía en Catskill. Bobby Stewart, un exboxador que trabajaba como consejero en el centro de detención Tryon, había estado enseñando boxeo básico a Tyson y había reconocido algo excepcional. Stewart organizó que D'Amato viera al niño. Lo que D'Amato observó ese día fue un adolescente con sobrepeso, sin técnica visible, sin disciplina aparente, lanzando golpes con una ferocidad que no correspondía a su edad ni a su entrenamiento limitado. Cualquier otro entrenador habría visto un proyecto problemático. D'Amato vio algo diferente. Vio velocidad natural de manos que no podía ser enseñada. Vio potencia que venía de algún lugar instintivo, no de técnica aprendida. Vio agresividad sin miedo, sin la vacilación que la mayoría de personas tiene antes de hacer daño a otra. Y vio hambre, un vacío que necesitaba ser llenado con algo, cualquier cosa, y que el boxeo podía llenar. D'Amato tomó una decisión ese día que cambiaría la historia del deporte. Decidió que ese niño sería su último proyecto, su obra final, el recipiente donde vertería todo lo que había aprendido en más de 50 años en el boxeo. La primera tarea fue sacar a Tyson del sistema de detención juvenil. D'Amato trabajó con las autoridades, eventualmente convirtiéndose en tutor legal de Tyson. A los 14 años, Tyson se mudó a la casa de D'Amato en Catskill, dejando atrás Brooklyn, dejando atrás el mundo que lo había formado hasta ese punto. Este cambio de ambiente fue el primer paso crucial del proceso de creación. D'Amato entendía que Tyson no podía ser transformado mientras permaneciera en el contexto que lo había producido. Las influencias de Brooklyn, las amistades criminales, las tentaciones de la calle, todo tenía que ser eliminado. Catskill era el aislamiento necesario para el trabajo que vendría. La casa de D'Amato se convirtió en el mundo entero de Tyson. No había escapatoria. No había distracciones. Solo existía el boxeo, la escuela cuando era obligatoria, y la presencia constante de D'Amato moldeando cada aspecto de la existencia del joven. El entrenamiento físico comenzó inmediatamente, pero no de la manera que Tyson esperaba. D'Amato no lo puso a golpear sacos desde el primer día. No le enseñó combinaciones devastadoras. Lo puso frente a un espejo. Durante semanas, meses, Tyson pasó horas diarias frente al espejo practicando movimiento. El PKO, la guardia distintiva que D'Amato había desarrollado décadas atrás, requería que las manos se mantuvieran junto al rostro, los codos protegiendo el cuerpo, la cabeza en movimiento constante. Este movimiento de cabeza, el slip que haría a Tyson casi imposible de golpear, fue practicado miles de veces antes de que se le permitiera lanzar un solo golpe ofensivo. D'Amato entendía que la defensa debía ser automática antes de que el ataque pudiera ser efectivo. Un boxeador que piensa en su defensa mientras ataca es un boxeador dividido. La defensa tenía que ser reflejo, instinto, algo que ocurriera sin pensamiento consciente. Solo entonces podía la mente enfocarse completamente en la destrucción del oponente. El trabajo de pies fue igualmente obsesivo. Tyson practicaba moverse en el espacio del ring durante horas,
aprendiendo ángulos, aprendiendo distancia, aprendiendo cómo cortar el ring para atrapar oponentes que intentaban huir. D'Amato le enseñaba geometría del combate, la ciencia de la posición que determinaba qué golpes eran posibles y cuáles no. Solo después de meses de este trabajo fundamental comenzó el desarrollo ofensivo. Y aquí D'Amato mostró su genialidad táctica. No intentó convertir a Tyson en un boxeador técnico convencional. Reconoció que la naturaleza de Tyson era la agresión, y diseñó un estilo que canalizaba esa agresión de manera devastadoramente efectiva. El estilo que emergió era único en el peso pesado. Tyson se agachaba, se hacía pequeño, un objetivo difícil de golpear. Avanzaba constantemente, cortando distancia con movimiento lateral que lo llevaba adentro de la guardia del oponente. Una vez adentro, explotaba con ganchos cortos de potencia extraordinaria, golpes que viajaban distancias mínimas pero que transferían fuerza máxima. Cada elemento del estilo estaba diseñado para las características específicas de Tyson. Era más bajo que la mayoría de pesos pesados, así que D'Amato convirtió esa desventaja en ventaja. Desde abajo, los uppercuts eran naturales, los ganchos al cuerpo eran accesibles, y los golpes del oponente tenían que viajar hacia abajo, perdiendo potencia. La velocidad natural de Tyson fue maximizada con combinaciones cortas y rápidas en lugar de golpes largos y telegráficos. Pero el entrenamiento físico era solo la mitad del proceso de creación. La otra mitad, quizás más importante, era la reconstrucción psicológica de Mike Tyson. D'Amato pasaba horas cada noche hablando con Tyson. No sobre boxeo, al menos no directamente. Sobre miedo, sobre confianza, sobre identidad, sobre destino. Estas conversaciones eran sesiones de programación mental donde D'Amato implantaba creencias específicas en la mente de su estudiante. La filosofía del miedo era central. D'Amato enseñaba que el miedo era universal, que todos lo sentían, que la diferencia entre campeones y perdedores era simplemente cómo respondían a esa emoción. Tyson, que había crecido siendo aterrorizado y aterrorizando, que conocía el miedo íntimamente desde ambos lados, absorbía estas lecciones con hambre. D'Amato le enseñaba a reinterpretar las sensaciones físicas del miedo. El corazón acelerado no era pánico, era el cuerpo preparándose para batalla. Las manos sudorosas no eran debilidad, eran adrenalina lista para ser utilizada. El nudo en el estómago no era cobardía, era energía concentrada esperando ser liberada. Esta reprogramación cognitiva transformó la relación de Tyson con el miedo. En lugar de algo que lo controlaba, se convirtió en algo que él controlaba. En lugar de un enemigo, se convirtió en un aliado. Y esta transformación sería visible cada vez que Tyson entraba al ring con una calma que contradecía la violencia que estaba a punto de desatar. D'Amato también trabajaba en la construcción de una identidad de campeón. Hablaba constantemente de Tyson como si ya fuera campeón mundial, como si el título fuera simplemente una formalidad que el tiempo eventualmente confirmaría. Esta proyección de certeza era absorbida por Tyson hasta que él mismo la creía completamente. Las sesiones incluían estudio de historia del boxeo. D'Amato mostraba a Tyson peleas de Jack Dempsey, de Joel Lewis, de otros grandes destructores del pasado. Pero no eran simplemente exhibiciones. Eran lecciones detalladas donde D'Amato analizaba cada movimiento, explicaba cada decisión táctica, conectaba el pasado con el presente que estaban construyendo. Tyson era presentado como heredero de esta tradición. D'Amato le decía que tenía el espíritu de Dempsey, la precisión de Lewis, la ferocidad de los grandes que habían venido antes. Esta narrativa de linaje histórico daba a Tyson un sentido de propósito y destino que trascendía su pasado problemático. El proceso de creación incluía un aislamiento social que hoy sería considerado extremo. Tyson no tenía amigos de su edad en Catskill. No participaba en actividades sociales normales de adolescentes. Su mundo era D'Amato, el gimnasio, la casa y ocasionalmente otros boxeadores que entrenaban bajo la supervisión de D'Amato. Este aislamiento era deliberado. D'Amato no quería influencias externas compitiendo con el proceso de moldamiento que estaba ejecutando. Cada hora que Tyson pasara con personas que no entendían el proyecto era una hora perdida. La inmersión total era necesaria para la transformación total. La rutina diaria era inflexible. Despertar a las 4 de la mañana para correr, sin importar el clima, sin importar cómo se sintiera Tyson, sin excepciones. Después de la carrera, desayuno y descanso. Por la tarde, horas de trabajo en el gimnasio.
Por la noche, las conversaciones con De Amato, el estudio de peleas, la programación mental continua. Esta rutina se repetía día tras día, mes tras mes, año tras año. La consistencia era absoluta. Y en esa consistencia, las habilidades se acumulaban, la mentalidad se solidificaba, el campeón se construía capa por capa. El sparring era introducido gradualmente y con propósito específico. De Amato no creía en lanzar a jóvenes boxeadores a sparring intensivo prematuramente. El sparring venía después de que las habilidades básicas estuvieran automatizadas, cuando el joven podía ejecutar defensa y ataque sin pensamiento consciente. Cuando el sparring comenzó, era controlado pero real. De Amato traía compañeros específicamente seleccionados para proporcionar diferentes problemas que Tyson debía resolver. Boxeadores altos para practicar cerrar distancia. Boxeadores rápidos para desarrollar timing. Boxeadores agresivos para ensayar respuestas bajo presión. Cada sesión de sparring era analizada posteriormente. De Amato señalaba errores, sugería ajustes, reforzaba lo que había funcionado. Esta retroalimentación constante aceleraba el desarrollo de Tyson más allá de lo que la práctica sin guía podría lograr. Las peleas amateur comenzaron cuando De Amato consideró que Tyson estaba listo. No antes. La paciencia era característica del proceso. Otros entrenadores habrían apurado a un talento tan obvio hacia la competición. De Amato esperó hasta que la base estuviera completa. Los torneos junior fueron dominados. Tyson noqueaba oponentes que tenían años más de experiencia. La potencia, la velocidad, la agresión controlada que De Amato había cultivado se manifestaban en destrucciones rápidas y totales. El mundo amateur comenzó a tomar nota de este adolescente de Catskill que parecía un profesional disfrazado. Pero De Amato mantuvo el desarrollo en los amateur más tiempo del que muchos esperaban. Había lecciones que solo la experiencia podía enseñar. Había situaciones que Tyson necesitaba enfrentar antes de que el dinero y las apuestas del profesionalismo entraran en la ecuación. La decisión de no enviar a Tyson a los Juegos Olímpicos de 1984, después de que fue derrotado en las eliminatorias, fue controvertida pero característica de Amato. Otros habrían buscado la exposición olímpica a toda costa. De Amato decidió que Tyson estaba listo para el profesionalismo, que las lecciones del boxeo amateur habían sido aprendidas, que era momento de comenzar la conquista del mundo pesado profesional. El debut profesional llegó en marzo de 1985, cuando Tyson tenía 18 años. Knockout en el primer asalto, y luego otro, y otro, y otro. 15 peleas en el primer año, todas ganadas, la mayoría por knockout en los primeros rounds. De Amato observaba estas victorias con satisfacción pero sin sorpresa. Esto era exactamente lo que había construido. Cada knockout era validación de años de trabajo meticuloso. Cada oponente destruido era confirmación de que el proceso había funcionado. Pero De Amato sabía algo que el público celebrando estas victorias no sabía. Su tiempo era limitado. La salud que había ignorado durante años de dedicación al proyecto Tyson estaba fallando. La neumonía que eventualmente lo mataría ya estaba debilitándolo. Los últimos meses de Amato fueron dedicados a preparar la transición. Instruyó a Kevin Roney sobre cómo continuar el trabajo. Intentó transmitir todo lo que sabía, toda la sabiduría acumulada, todos los detalles del sistema que había creado. Pero décadas de conocimiento no pueden transferirse en meses. De Amato murió en noviembre de 1985, habiendo visto a su creación ganar sus primeras 11 peleas profesionales, sabiendo que había construido algo extraordinario, pero sin poder presenciar la coronación que vendría un año después. Lo que De Amato dejó atrás era más que un boxeador. Era un sistema completo, una metodología de desarrollo que había tomado materia prima problemática y la había transformado en algo cercano a la perfección atlética. Había tomado a un niño que el mundo había abandonado y le había dado propósito, identidad, habilidades y destino. Los críticos pueden señalar las fallas del proceso. La dependencia que Tyson desarrolló hacia estructuras externas. La incapacidad de funcionar cuando el sistema desapareció. El colapso eventual que vendría años después de la muerte de Amato. Estas críticas tienen mérito. De Amato creó un campeón, pero quizás no creó un hombre capaz de sostenerse a sí mismo. El sistema era extraordinariamente efectivo para producir resultados en el ring, pero dejó vacíos en otras áreas del desarrollo humano. Pero juzgar el proceso solo por sus fallas sería ignorar la magnitud de lo que se logró.
Tyson a los 13 años era un caso perdido destinado a prisión o muerte temprana. Tyson a los 20 años era campeón mundial de peso pesado más joven en la historia. Esa transformación no fue accidente ni suerte. Fue producto de un proceso deliberado, sistemático, ejecutado por un hombre que había dedicado su vida a entender cómo se construyen campeones. El legado de Amato en el boxeo trasciende a Tyson. Su filosofía del miedo, su énfasis en la psicología del combate, su metodología de desarrollo de peleadores ha influenciado a entrenadores durante décadas. Pero Tyson permanece como su obra maestra, la demostración más completa de lo que su sistema podía producir. Cuando vemos imágenes de Tyson en su pico, cuando observamos la velocidad imposible, el movimiento de cabeza fluido, la potencia devastadora, estamos viendo el producto final de 5 años de trabajo obsesivo. Cada movimiento que parece natural fue enseñado. Cada reacción que parece instintiva fue programada. Cada aspecto del peleador que el mundo temía fue construido deliberadamente por un anciano en una casa de Catskill que vio algo que nadie más podía ver. Cus D'Amato tomó a un niño roto y lo reconstruyó desde cero. Le dio estructura cuando no tenía ninguna. Le dio propósito cuando estaba perdido. Le dio habilidades que lo harían extraordinario. Le dio una identidad de campeón que se volvió profecía autocumplida. El proceso no fue perfecto. El producto final tendría fallas que se manifestarían dolorosamente en años posteriores. Pero la transformación en sí misma permanece como testimonio de lo que es posible cuando el talento encuentra al mentor correcto, cuando la materia prima encuentra al artesano capaz de moldearla. Mike Tyson, el campeón más joven, el hombre más temido, el destructor que aterrorizó a una división, no nació siendo eso. Fue creado. Y su creador fue un hombre de 72 años que miró a un adolescente problemático y vio un campeón esperando ser esculpido. Ese es el legado de Cus D'Amato. Esa es la historia de cómo Mike Tyson fue creado desde cero.